Bienvenidos a Conectando Almas. Señor Jaime Maussan, estando en su casa, le doy la bienvenida a Conectando Almas, a este programa. Bienvenido y muchas gracias por su tiempo, por conceder esta entrevista. Hacía mucho tiempo que deseaba tener este encuentro contigo. Luis, muchísimas gracias. Yo te agradezco que nos hayas visitado y desde luego estamos de plácemes que estés aquí con nosotros. Has sido una persona muy activa en el tema y nos alegra mucho recibirte. Jaime, toda una vida dedicada a la búsqueda, a la investigación, a la divulgación de los grandes enigmas y misterios del mundo. En este momento de su vida, ¿más dudas que certezas o más certezas que dudas? Más certezas que dudas. Cuando yo me inicié en la investigación del tema, sobre todo de la visita de seres inteligentes de otros mundos, existían algunas dudas en mí. Si no podría ser más las ganas de creer en algo, la imaginación de las personas, de los testigos, la confusión de las evidencias. Pero a través de los últimos 25 años que hemos estado muy de cerca detrás de este fenómeno que se presenta muy constantemente, estamos convencidos que hay una inteligencia detrás de ello, una inteligencia que nos observa, una inteligencia que, si bien se manifiesta abiertamente, no lo hace de tal forma que cause grandes cambios en la humanidad. Creo que han sido muy cuidadosos en ese sentido, pero también lo han hecho de tal manera que nos dejan ver, sobre todo a las personas que nos hemos involucrado, que es absolutamente cierto, que no se trata nada más de nuestra imaginación. Regresaremos en unos minutos al fenómeno OVNI, fenómeno apasionante, pero ¿por qué, Jaime, el periodismo del misterio? ¿Dónde nace esa vocación y necesidad de contar cosas que normalmente en los medios de comunicación general no se cuentan? No es tanto el periodismo del misterio. Yo me inicié como periodista hace 46 años, Luis, con el afán de cambiar el mundo, ¿no? Cuando un compañero me sugirió la carrera del periodismo, dije, no, en México estaba un poco desprestigiado porque había muchas personas que se dedicaban a ser periodistas únicamente para lucrar, y a mí no me interesaba. Pero me dijo, no, es la oportunidad de cambiar el mundo, es la oportunidad de generar conciencia. Me di cuenta muy pronto que los medios de comunicación, especialmente la televisión, los medios electrónicos, tenían la oportunidad no solamente de informar, sino de crear conciencia, de generar cambios. Poco casual, mi primera investigación, mi primer reportaje de televisión fue alrededor de los niños drogadictos, los niños que huelen cemento para zapatos y que adquieren un estado de alucinación a través del mismo, y que es un verdadero drama porque no duran mucho tiempo, mueren cuando son niños todavía. Y este tema lo llevé a la televisión y me di cuenta que a través de él se crea un instituto especializado en México para la investigación de esto. Se genera una gran conciencia, también un gran entendimiento hacia pues esta tragedia de los niños, y se hace algo. Entonces me doy cuenta que la televisión puede ayudar al cambio. Y a partir de ahí, pues esta idea de cambiar el mundo que tenía, pues se consolida y sigo este camino. Tengo la oportunidad de irme a estudiar a los Estados Unidos, me dan una beca y cuando regreso me dedico específicamente a realizar temas, investigaciones profundas que generaran cambio. Y me doy cuenta que el tema más urgente era el del medio ambiente. En la década de los 70 me doy cuenta que el mundo está cambiando, que hay especies que están desapareciendo. Todavía no sabíamos del calentamiento global, todavía no se hablaba mucho de la contaminación del agua, del aire muy especialmente, se hablaba de la basura. No se tenía este concepto que hoy tenemos de lo que significa pues realmente el medio ambiente en su conjunto, pero yo podía percibir como una persona inquieta, investigadora, que algo estaba muy mal. Y entonces me dedico muy específicamente, además de los temas sociales que seguí presentando, a tratar de generar conciencia para proteger el mundo. Activismo. Activismo, sí, puedes llamarlo así. Viene 60 Minutos, un programa de investigación en México, y esto me permite
pues constantemente, al menos una vez al mes, presentar un documental, un reportaje de 1 hora, y empiezo a lograr muchos cambios. Empiezo a proteger selvas, empiezo a proteger bosques. Puedo proteger a la mariposa monarca. Se van dando leyes a través de todas estas investigaciones. El programa llega a tener una gran influencia. Y por tanto, y repito, sin olvidar los temas sociales, ¿no? Los tarahumaras, los indígenas, los jóvenes, los niños, el manejo de la sangre, no sé, muchos temas relacionados no solamente al ambiente, sino a lo social, pero, insisto, siempre pensando en el uso de los medios para cambiar el mundo. Y así llega el fenómeno OVNI, que entra prácticamente en el mismo rango. Jaime, ¿qué queda de esa televisión de la década de los 70 en la actualidad? ¿Ha cambiado mucho el concepto? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo pienso que ese concepto de los 70s y 80s de la televisión, no solamente en México, en el mundo, era el resultado de este cambio que se dio en la década de los 60s en todo el mundo, donde pues los jóvenes adquirimos otra visión de cómo debían de ser las cosas y luego lo llevamos a la televisión, pero luego los intereses económicos de la propia televisión se imponen a esa necesidad social de los medios. Las personas, el gran público, prefiere que se utilice, creo que ahí es una mala complicidad de las grandes masas, de las grandes mayorías, en lugar de interesarse en programas verdaderamente importantes, de un contenido esencial, que hicieran nuestra vida mejor, que nos dieran educación, nos vamos en lo general hacia la diversión, hacia el entretenimiento, el ocio, hacia el fútbol, hacia cuestiones. ¿A quién le importa quién fue el campeón en 1997? Pero a lo mejor en ese año se acabó con una selva, que a lo mejor se hubiera recibido la misma atención que los juegos de fútbol de ese año, a lo mejor estaría ahí todavía, ¿no? Y si lo ponemos en conjunto, ¿cómo sería el mundo si realmente hubiera seguido esa tendencia, ¿no? Y repito, no, me parece, no solamente esto pasó en México, pasó en los Estados Unidos y pasó en muchos otros lugares. Y desafortunadamente creo que se perdió una gran oportunidad de seguir generando esos cambios. Si hablamos de tercer milenio, hablamos mucho más de un programa de televisión. ¿Qué es Tercer Milenio, Jaime? Tercer Milenio es un programa que, de nuevo, es en muchos sentidos Jaime Maussan. O sea, esa intención de seguir protegiendo al medio ambiente, ahí está. Esa intención de los temas sociales, ahí está. El tratar de exaltar a los niños, por ejemplo, a los niños que sacan 10 de calificación. Tenemos un club de los niños más aplicados para que otros traten de copiar esa actitud y haya cada vez mejores estudiantes. O sea, está toda esa parte y desde luego todo aquello que también le da un poquito más de interés a nuestra propia existencia. Estamos siendo realmente visitados, realmente lo fuimos desde el pasado. ¿Qué tanto sabían las antiguas civilizaciones? ¿Cómo es posible que tuvieran más conocimiento que en muchos aspectos que nosotros lo tenemos ahora? Grandes preguntas. Sí, y entonces en este programa, que también debe de responder en términos comerciales a esa necesidad de audiencia, pues se embarca en todos estos temas que a veces no son ni sociales ni son de conciencia, pero son de un entretenimiento rico, al menos en un sentido educativo.